¿Quieres comprarte una Cricut, pero no sabes cuál comprar o por dónde empezar? Yo sé que al principio puede ser muy complicado, ves que hay un montón de máquinas, que hay un montón de cosas diferentes y no sabes qué es lo que necesitas o cuál es la adecuada para ti. Si ese es tu caso, por favor, quédate en este video que te voy a explicar qué máquinas son las que existen, cuáles son las diferencias entre ellas, para que puedas decidir cuál es la que tú necesitas. Entonces, primero empecemos con que Cricut maneja 5 máquinas diferentes. Maneja la Cricut Joy, maneja Cricut Joy Extra, maneja la Explore, la Maker y por último la Venture. Me voy a quitar aquí un momentito para que se vean todas. Maneja la Cricut Joy, que es la chiquita, después la Cricut Extra, Cricut Joy Extra, después Cricut Explore, Cricut Maker y por último la Cricut Venture. Primero vamos a platicar un poquito de para qué sirven. Es decir, en general todas estas máquinas son plotters de corte. ¿Qué significa esto? Que sirven para hacer cortes, por ejemplo, en cartulinas, en viniles, pueden dibujar, algunas pueden hacer cosas, por ejemplo, como hacer stickers o calcomanías, pueden hacer repujado, marcado, dobleces, las líneas de dobleces. Esto depende un poquito de cuál elijas, que es justamente lo que voy a estar explicando en este video, pero principalmente lo que hacen o lo que todas pueden hacer es cortar cosas como cartulina y vinil adhesivo y vinil textil, que es como un poquito lo más común, y luego ya las más grandecitas pueden hacer cortes, por ejemplo, en foamy, acetato, fieltro, tela, vinipiel, etc. Es decir, puedes hacer un montón de negocios diferentes con las Cricut. Puedes hacer empaques creativos, cajitas, sobres, tarjetería, stickers o calcamonías. Puedes hacer todo un negocio de vinil adhesivo, es decir, personalización con vinil y personalizar vasos, paredes, globos, cajas de cartón o bolsas tipo craft. O puedes hacer un negocio de viniles textiles y personalizar playeras o tenis de tela o bolsas de tela o gorras. O si te dedicas a hacer agendas o libretas, puedes agregar muchísimos detallitos a tus agendas, desde sobres, tabs, por ejemplo, tu plantilla de stickers. Si te dedicas al scrapbooking, puedes hacer tus propios elementos de scrap. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas diferentes, cosas en 3D, cajas, casas en 3D, flores en 3D, muchísimas cosas. Todo depende de a qué te quieras enfocar tú. Entonces quédate hasta el final del video porque te voy a hablar de todas las diferencias entre cada una de las máquinas y además al final te voy a explicar un poco qué herramientas puedes agregar aparte de la máquina dependiendo del negocio o del hobby que tú quieras realizar, así como de la maquinaria que necesitas dependiendo de lo que tú quieras hacer. Me voy a quitar un poquito de pantalla para que podamos estar viendo la presentación y te voy a dejar el link dentro de la descripción de este video para que puedas descargar la presentación y no se te olvide lo que vimos aquí en esta clase para que no tengas que anotar absolutamente todo. Solo da clic en el link y descarga la presentación. Primero vamos a empezar con las Cricut Joy. De Cricut Joy está la Cricut Joy normal y está la Cricut Joy Extra. ¿Cuál es la diferencia? Ok, la Cricut Joy es la versión más chiquita y esta hace un corte de 11.43 centímetros de ancho por máximo 30 centímetros de largo. Esto es con tapete. Y se puede cortar cualquier cartulina, vinil adhesivo o vinil textil con este tapete. Ahora, para cortes sin tapete, su corte máximo es de 11.43 centímetros por 1.21 metros de largo, pero esto solo es para materiales de la marca de Cricut Smart, es decir, tiene que decir Cricut Smart. Hay viniles, hay cartulinas adhesivas, hay vinil adhesivo, vinil textil, pero tiene que ser de los que digan Smart y que digan que son para Cricut para que pueda cortar de este tamaño y de esta manera su máximo es 1.21 metros. ¿Qué es lo que puede hacer esta maquinita? Bueno, es una maquinita muy chiquita, pero puede cortar cartulinas, puede cortar viniles, puede escribir con las plumas especiales de Cricut, puede dibujar y también puede poner foil con una como herramienta especial para foil en Cricut. Yo te recomiendo la Cricut Joy, es decir, es ideal para ti si quieres personalizar cosas súper pequeñas, por ejemplo, si quieres hacer personalización de vasos o de cajas, que sea todo como muy chiquito y no tengas como mucho espacio para guardar o quieras poderle estar trasladando porque tengas que estar cortando en diferentes lugares, es ideal porque es muy fácil de cargar, está súper chiquita, pero sí es un poco limitante en cuestión de tamaño.
Es por eso que después de esta sacaron la Cricut Joy Extra. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es como la misma máquina, pero versión un poquito más grande porque llega a tamaño carta. Es decir, su corte máximo es 21.5 centímetros de ancho por hasta 30 centímetros de largo en el caso de con tapete, es decir, para cualquier material de cualquier marca, o 21.5 centímetros de ancho por hasta 1.21 metros de largo en el caso de los materiales Smart, es decir, en cuanto a largo, corta lo mismo. Ahora, la diferencia principal entre la Cricut Joy Extra y la Cricut Joy es que la Joy Extra ya puede hacer algo que se le llama print and cut, es decir, puede hacer stickers o puede hacer calcomanías en tamaño carta. Ahora, cabe aclarar esto con absolutamente todos los plotters de corte de los que vamos a platicar, que lo que hacen es recortar algo que ya está impreso. Es decir, estas máquinas no imprimen, no tienen tintas, sino que tú lo mandas a imprimir a una impresora normal. Puede ser una impresora de casa o depende del tipo de papel que vayas a imprimir, y ella lo que hace es que las manda a imprimir con unas marcas especiales y luego te ayuda a cortar como las orillas o cositas así. Y esto ya lo puede hacer la Cricut Joy Extra, pero no lo hace la Cricut Joy. Esa es la diferencia principal, aparte de el cambio en el ancho, que de la Joy es 11.43 y la Joy Extra es 21.5. Esta es ideal si quieres tener una máquina pequeña, es decir, que puedas mover rápido, que no te salga tan cara. Es muy buena como para empezar, es bastante poderosa, puede hacer stickers o calcomanías como practicaba, también puede hacer corte de cartulinas y viniles, puede escribir, dibujar, poner foil, es decir, todo lo que hace la Joy normal, más aparte la parte de los stickers y que es un poquito más grande, ¿ok? Estas dos máquinas son las máquinas como portátiles o chiquitas de la marca de Cricut. Nuestra siguiente máquina es la Cricut Explore, ¿ok? Se llama Cricut Explore Air o Cricut Explore dependiendo de la versión. La versión ahorita es Cricut Explore 3, pero por ejemplo sigue a la venta la Cricut Explore Air 2. Pero lo que quiero que entiendas es que Explore o Explore Air es lo mismo, simplemente ha ido cambiando un poquito el nombre con las versiones. Ahora, platicando un poquito acerca de sus cortes máximos, esta máquina puede cortar máximo 30 centímetros de ancho por hasta 60 centímetros de largo con tapete, esto con materiales de cualquier marca, ¿ok? Cualquier tipo de cartulina, cualquier tipo de vinil, cualquier tipo de foamy, no importa la marca que sea, puede cortar 30 por 60 con su tapete. Y con los materiales Cricut Smart, que son los que comentaba, que son materiales especiales de Cricut, puede cortar los mismos 30 centímetros de ancho, pero hasta 3.5 metros de largo, ¿ok? Es decir, con los materiales Cricut Smart puedes cortar muy largo. ¿Qué es lo que hace esta máquina? Ok, esta máquina ya hace un poquito más de cosas, porque aparte de poder hacer igual las stickers, por ejemplo, las calcomanías, nada más que esta, aparte de poder hacer carta, como la Joy Extra, aparte también puede hacer tabloide, es decir, puede hacer casi el doble de tamaño en cuanto a el imprimir y cortar. Que recordemos que no imprime, sino que lo que hace es que se manda a imprimir con unas marcas de registro y corta como las orillas, por decirlo de cierta manera. Aparte de esto, puede hacer todo lo de la Joy, es decir, puede hacer corte en cartulina, puede hacer corte en cartulinas más gruesas que la Joy, puede hacer corte de foamy, por ejemplo, puede hacer corte de acetato, vinipiel, fieltro, tela, por ejemplo. Puede hacer ya cosas un poquito más gruesas que lo que hace una Cricut Joy, porque esta ya cuenta con una cuchilla de corte profundo, que es algo que las Joy, que son las versiones portátiles, no tienen. Otra cosa que puede hacer, que también no se puede hacer en las Joy, son las líneas de doblez. Es decir, ya si lo que quieres hacer son más como sobres, cajitas, cosas un poquito más grandes, la Explore ya tiene una herramienta para poder hacer dobleces, como para las cajitas y los sobrecitos y todo esto. Aparte puede escribir, puede dibujar, puede poner foil, que eso sí lo podía hacer la máquina anterior. Esta máquina es ideal si lo que estás buscando es hacer cortes de muchos más materiales, te digo, ya poder agregar el foamy, fieltro, vinipiel, acetato, tela, es decir, cosas un poquito más gruesas.
Y, por ejemplo, para hacer stickers más grandes, porque aquí ya tenemos tabloides, el corte de vinil para playeras, no es que no se pueda hacer en las Joy, pero pues estás mucho más limitado en cuanto a espacio que aquí que tienes 30 centímetros de ancho por 60 de largo, puedes hacer diseños o cortes mucho más grandes. Es una muy buena máquina para iniciar y poder crear muchos negocios diferentes como papelería creativa, cake toppers, viniles para playeras, viniles para globos, vasos, cortes en tela, stickers tabloide, etc. Es decir, es básicamente una versión que te permite hacer cosas más rápido y más grande. Ahora, como mencioné, existen ahorita dos versiones de esta máquina en el mercado, la Explore Air 2 y la Explore 3. ¿Cuál es la diferencia? La Explore 3 tiene esta opción de poder cortar hasta 3.5 metros de largo con los materiales Cricut Smart. En el caso del Explore Air 2, su corte máximo es 30 centímetros de ancho por 60 de largo con tapete y ya. Es decir, no tiene la opción de los materiales Cricut Smart o de corte sin tapete. Ahora, recuerda, muy importante porque es algo que me preguntan mucho sobre las Cricut, si pueden cortar materiales de una marca que no sea Cricut. Sí lo pueden hacer siempre y cuando utilices tapete. Y existen tapetes, por ejemplo, para la Cricut Joy existe el de 1143, existe el de 11 centímetros por 30 centímetros. Para la Joy Extra existe el tamaño carta. Para el Explore y la Maker, que ahorita platicaremos de esa, existe tapete de 30 por 30 y existe 30 por 60. Y para la Venture, que es la más grande, existe de 60 por 60 centímetros. Es decir, siempre y cuando hagas el corte con tapete y compres o tengas tapetes para la máquina, puedes cortar de la marca que tú quieras, cualquier tipo de cartulina, cualquier foamy, cualquier vinil adhesivo, vinil textil, no importa la máquina que sea. Solamente cuando estás haciendo cortes sin tapete es cuando tienes que utilizar de los de Cricut Smart, así se llaman, Cricut Smart, y lo puede hacer la Cricut Joy Extra, la Explore 3, la Maker 3 y la Venture, es decir, las versiones de Explore Air 2 o por ejemplo Explore Air 1 o la Maker, que no es Maker 3, solo Maker, no pueden hacer cortes sin tapete, ¿ok? Vámonos con la Cricut Maker. La Cricut Maker es la que puede hacer más cosas dentro del mundo de Cricut. En cuanto a tamaño de corte, es igual que el Explore, 30 por 60 con tapete o 30 por 3.5 metros de largo con los Smart, como platicaba ahorita. Y esta, aparte de poder hacer todo lo que hace el Explore, es decir, igual stickers hasta tamaño tabloide, cartulina diamantada, vinil adhesivo, vinil textil, viniles sublimables, foamy, fieltro, vinipiel, acetato, tela, todo lo que puede hacer el Explore. Aparte puede hacer cortes más gruesos como con cartón gris, cartón madera o ilustración. Esto cabe aclarar que muchas de las cosas que estoy mencionando que las máquinas pueden hacer, lo hacen con cuchillas aparte, es decir, no con la cuchilla con la que viene la máquina, que bueno, dejaré un link hacia un video en donde explico las cuchillas que existen en Cricut porque a veces también nos confundimos un poquito con las cuchillas, entonces dejo el link hacia la explicación de qué cuchillas usa cada una de las máquinas y para qué funciona. Aparte, también puede hacer las líneas de doblez, es decir, para las cajitas y los sobres y lo que platicábamos ahorita. En el caso de la Cricut lo puede hacer y un poquito más fuerte, incluso tiene opción de línea como sencilla o doble. También puede escribir, puede poner foil y otra cosa que puede hacer que no puede hacer la Explore, por ejemplo, es que puede hacer como repujado en diversos materiales, es decir, como un tipo de texturizado o embossing en distintos materiales, sobre todo en las cartulinas y papeles, es en lo que más lo utilizamos. Puede hacer grabado, que es como un tipo de raspado. Puede hacer perforado, es decir, líneas punteadas o líneas discontinuas como para tickets o cupones. Y aparte tiene la opción de hacer corte en ondas. Todas estas opciones, el corte más grueso, la línea doble, por ejemplo, el repujado, el grabado, el perforado y las ondas, el corte en ondas, es algo que no puede hacer la Explore. Otra cosa para la que a mí me gusta mucho la Maker es, por ejemplo, para el corte de fieltro. A pesar de que las dos máquinas lo pueden hacer, es decir, tanto la Cricut Explore como la Cricut Maker tienen opción de cortar fieltro,
pero a mí en lo personal me gusta mucho más cómo lo hace la Maker porque tiene una cuchilla que se llama rotatoria que puede cortar fieltro sin ningún estabilizador y lo corta bien bonito sin dejar absolutamente ningún pelito levantado o algo así, y el Explore lo puede cortar pero sí se levanta un poquito como la pelucita del material porque pues es un material que tiene muchos pelitos y por el tipo de cuchilla lo levanta. Entonces si tú quieres hacer fieltro, yo te recomiendo la Maker. Es ideal para ti si lo que quieres es ir un paso más allá y poder hacer de todo. La Maker es la que más cosas puede hacer, pero también es la que más cuchillas tiene, ¿no? Es decir, es la que más cuchillas se le pueden agregar adicionalmente. Como te recuerdo, lo que estamos platicando que puede hacer, sí lo puede hacer, mas no es todo con la cuchilla con la que viene la máquina. Esta máquina puede hacer como un poquito de todo. Es la que puede hacer más cosas, es decir, todo lo de las anteriores y más. Además, como tiene más fuerza, puede hacer cortes en materiales más gruesos, como platicábamos de cartón, madera o ilustración. Igual el cambio entre la Maker y la Maker 3, que son las versiones disponibles ahorita, es el mismo. Es decir, la Maker 3 puede hacer corte de hasta 3.5 metros de largo con los materiales Cricut Smart, y la Maker, es decir, que solo se llama Maker, solamente puede cortar 30 por 60 porque solo permite cortes con tapete. ¿Ok? Y por último tenemos a la Cricut Ventour. La Cricut Ventour es la más grande de todas. Es decir, la Cricut Ventour corta 60 centímetros de ancho. Es el doble. ¿Ok? Entonces, con tapete puede cortar 60 por 60, material de absolutamente cualquier marca, cualquier cartulina, cualquier vinil, cualquier foamy lo puede cortar. La Cricut Ventour considérala como un Explore, es decir, hace lo mismo que la Cricut Explore 3, pero el doble de grande. Puede cortar 60 centímetros de ancho por hasta 3.56 metros de largo en materiales Smart, o hasta 22.8 metros si el diseño es repetido. ¿A qué me refiero con esto? Puede cortar 3.56 metros del diseño que tú quieras, pero lo puedes repetir varias veces por 22.8 metros de largo, es decir, corta muchísimo de largo. ¿Qué es lo que hace? Como expliqué, es prácticamente un Explore 3, pero tamaño grande. Puede hacer print and cut, es decir, las stickers o las calcomanías, igual hasta tamaño tabloide, mismo tamaño. Corta cartulinas, vinil adhesivo, vinil textil, viniles sublimables, foamy, fieltro, acetato, tela. Puede hacer las líneas de doblez también, puede escribir porque puede utilizar las plumas y puede poner foil. Es decir, lo mismo que hace el Explore lo puede hacer la Cricut Ventour, solo el doble de grande. Es ideal para ti si lo que estás buscando es hacer proyectos súper grandes o súper rápidos. Definitivamente es la mejor opción si quieres hacer cosas rápidas, porque si hay algo que definitivamente a mí me sorprendió muchísimo de esta máquina cuando nos la enseñaron y la probamos y todo, es que es extremadamente rápida. Entonces, si quieres hacer, por ejemplo, proyectos grandotes o proyectos de flores de papel o cosas, o simplemente que vayas a hacer cosas que necesites hacer muchas, está ideal porque es rapidísima, muy rápida para dibujar y para cortar. Es decir, las dos cosas lo haces súper rápido y aparte está súper grande porque puede hacer en una cartulina, literalmente puedes comprarte el pliego de cartulina que normalmente son 40 por 60 o 50 por 60 y cortar todo el pliego en un solo corte, cuando normalmente con las anteriores pues uno lo tiene que partir a los 30 centímetros, que es lo que entra en la Maker o en la Explore. En la Ventour puedes meter 60 centímetros por 60 centímetros de cualquier marca. Entonces, si quieres hacer o tienes proyectos en los que haces muchas cosas y quieres que salgan súper rápido, la Ventour de verdad te va a sorprender de lo rápida que es. Es lo primerito que me sorprendió en el momento en el que yo conocí la Ventour. Esta máquina está enfocada en ser exageradamente rápida y está sobre todo enfocada en hacer cortes en cartulinas y viniles de manera rápida y perfecta. Ya se ha probado varias veces, no porque sea rápida no queda bonita la calidad, al contrario, es súper rápida y es súper exacta. Corta súper padre, lo único también, obviamente, que tenemos que tomar en cuenta es que es mucho más grande, es decir, se ocupa más espacio porque es de 60 centímetros de ancho la parte del corte más los lados.
Ahora, siempre me preguntan, ya sé qué máquina quiero la Maker o quiero la Explore, la que sea que tú quieras. ¿Qué otras cosas tengo que comprar? ¿Qué herramientas adicionales necesito comprar? ¿Necesito comprar alguna otra máquina? ¿Qué otra cosa necesito? Entonces, ahorita te voy a platicar las herramientas adicionales que puedes agregar dependiendo del tipo de negocio que quieras hacer. Primero que nada, opcionalmente puedes agregar, mi número 1 siempre es agregar tapetes. ¿Por qué? En caso del Explore 3, la Maker 3, la Venture, la Joy Extra no vienen con tapete. Es decir, como pueden cortar materiales Smart sin tapete, sus paquetes originales no vienen con tapetes. Y es muy importante que te compres un paquetito de tapetes, aunque sea de los que son 3 tapetes verdes, pero necesitas tapetes porque si no vas a tener que utilizar puros materiales de la marca de Cricut Smart. Es decir, no podrías cortar una cartulina o un vinil de la marca que tú quieras. Entonces, los tapetes es lo principal. De hecho, por ejemplo, en la página de nosotros sí tenemos las máquinas como sin tapetes, es decir, como el paquete principal que no trae nada, pero intentamos que todos nuestros paquetes tengan tapetes porque definitivamente son algo demasiado recomendable. Hay diferentes tipos de tapetes. Está el verde, que es el de adherencia media, el celeste, que es el de adherencia baja, el morado, que es el de alta adherencia, y el rosita, que es el que se utiliza para telas. Ahora, otra cuchilla que es común que necesitemos es la de corte profundo. Ahora hay 2 cuchillas diferentes de corte profundo. Está la Deep Blade, que es la negra, y la Knife Blade, que es la que es como un cúter o un exacto. La negra se puede utilizar en la Explore, la Maker y la Venture. Las 3 la pueden utilizar y es la que se utiliza para cortes, por ejemplo, si quieres cortar foamy o vinipiel o, por ejemplo, algunos fieltros, si está muy grueso, también puedes llegar a necesitar la negra, o en caso de que sea una cartulina exageradamente gruesa, puedes utilizar la negra. Y si tienes la Maker es la única que puede utilizar la Knife Blade, la que es como si fuera un cúter o un exacto, que se llama cuchilla de corte ultra profundo, y esa es la que se utiliza para cortar cartón gris, ilustración, etc. ¿Ok? Corte profundo, la negra; corte ultra profundo, la otra que es como un cúter o un exacto. Puedes reconocer que una cuchilla es sola y específicamente para la Cricut Maker cuando tiene en la parte de arriba así como una ruedita. Como mencioné, voy a dejar aquí en la descripción como un video en donde explico una a una cada una de las cuchillas y las herramientas que existen para cada una de las máquinas, pero esto es como lo básico. Otra herramienta bastante común que puedes necesitar es la herramienta de doblez. Es decir, si lo que necesitas es hacer sobres o cajitas, vas a ocupar hacer dobleces, ¿ok? La Explore, la Maker y la Venture pueden utilizar la Stylus, que es como esta plumita. Esa la pueden utilizar las 3. Y la Maker puede utilizar esta otra que hay de doblez sencillo o doblez doble. ¿Para qué sirve? Porque, por ejemplo, la que hace 2 líneas te sirve para cuando es una cartulina muy gruesa que no batalles para hacer el doblez. Es decir, la Maker puede utilizar cualquiera de las 2 y en el caso del Explore o la Venture es la de doblez, que es la Stylus, la que es como una plumita. Otro tipo de herramienta que puedes llegar a utilizar o a querer en caso de que tengas la Maker son las herramientas de repujado para hacer texturizado en papel, cartulina, acetato, foamy, etc. O la de marcado, que es la que sirve para hacer como este tipo de raspado en aluminio o acrílico. ¿Ok? Estas 2 son solamente para la Maker, y una parte muy importante que entender es que ninguna de estas máquinas, ni la Maker, puede cortar materiales como MDF o acrílico. Esto solamente se puede hacer con las láser, no lo puede hacer una máquina de este tipo, pero en el caso, por ejemplo, del acrílico, sí lo puedes como raspar, igual que las láminas de aluminio, con la Maker. Lo puedes raspar, o como marcar, pero no lo puedes cortar. ¿Okay? Estas 2 también son herramientas bastante comunes que se compren en el caso de tener la Maker. Estos sí son exclusivamente de la Maker. Y otra cosa que yo sí recomiendo mucho adquirir es un kit de herramientas. El kit de herramientas es el aliado perfecto para poder estar levantando los materiales, depilar los viniles, arreglar los viniles cuando están arrugados. Es decir, un kit de herramientas siempre te va a servir para ayudarte mucho a manejar los materiales que vas a estar cortando
con tu máquina. Ahora, todas estas herramientas que yo te estoy comentando aquí son totalmente opcionales, es decir, las puedes agregar. Lo que sí te recomiendo sí o sí son los tapetes. Ese sí, definitivamente. Todo lo demás ya depende de lo que quieras hacer. Si tú me dices, es que yo quiero cortar cosas más gruesas, como por ejemplo el foamy, yo te diría, ok, cómprate una cuchilla negra. De que quiero cortar cartón gris o cartón ilustración porque quiero hacer cake toppers de los que parecen de madera. Ok, cómprate la de corte ultra profundo y acuérdate que tienes que tener la maker. De que sabes que quiero hacer cajitas, papelería creativa, sobrecitos, etcétera, necesitas tener una herramienta de doblez, ya sea la Stylus, que es la que es como una plumita, que puede usar la Explore, la Maker o la Venture, o la ruedita de doblez, ya sea simple o doble, de la Maker, que ese es exclusivamente para la Maker y lo hace un poquito más fuerte, por lo que el doblez es un poco más sencillo. Ahora, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que yo lo que quiero hacer es que quiero poder hacer sobres, pero aparte les quiero poder poner como un texturizado, como tipo repujado, entonces te puedes agregar la de repujado o la de embossing en caso de la Cricut Maker, o si quieres marcar laminitas, por ejemplo, o hacer como lo de los collares de los perritos, que viene como marcado unas laminitas de aluminio, entonces está la de marcado o raspado, por decirle de cierta manera, que recuerda que esas son solo para la Maker. Recuerda que las que tienen como esta ruedita en la parte de arriba son exclusivamente para la Cricut Maker, pero en la descripción te dejo un link hacia el video en el que explico cada una de las cuchillas, porque estas no son todas, hay más. Simplemente son las más comunes o las más recomendables al momento de iniciar. Y el kit de herramientas, bueno, ese siempre es recomendable. No es a fuerza, no es obligatorio, pero sí es recomendable porque definitivamente te ayuda mucho a trabajar y a manejar todos los materiales. Entonces, lo que yo te diría como un sí o sí sería tapete y kit de herramientas, y lo demás depende de lo que tú quieras hacer con la máquina. Ahora, ¿qué otra cosa puedes llegar a necesitar? Recuerda que todo depende de qué sea lo que quieras hacer tú o cuál sea tu proyecto. Entonces, vámonos a ver qué máquinas puedes llegar a necesitar aparte. Lo primero, muchas personas lo que quieren hacer con este tipo de plotters de corte es hacer playeras o textiles, es decir, playeras, gorras o bolsas o cualquier tipo de personalización en textil. Y para esto, aparte del plotter de corte, vas a necesitar una plancha que te permita pegar los viniles. Hay muchas planchas diferentes, por ejemplo, está la Easy Press, está la Easy Press Mini, que es una súper chiquita, o están las planchas ya más grandes que normalmente se utilizan también para sublimación y que generalmente se venden en combo. Ahora, ¿cuál compro? Mira, si estás empezando y lo quieres ver todavía primero como hobby para ver si te gusta, si no te gusta, etcétera, yo te recomendaría que te compras una Easy Press o una de ese tipo, porque cuesta la mitad del dinero y como quiera va a pegar súper bien. Si me dices, no, yo lo que quiero es poner un negocio, yo quiero tener más producción, entonces sí te recomiendo que te vayas a una de las planchas más grandes, porque la diferencia principal es que con la Cricut, es decir, con la Easy Press, que es prácticamente la parte de arriba, lo que pasa es que la fuerza para poner el calor la haces tú. Y en el caso de las otras planchas, que son como más prensas, es como una palanca que tú bajas y ella hace la fuerza. Entonces, las Easy Press están perfectas para hacer poquitas, pero ya si vas a hacer muchas, sí te recomiendo utilizar una plancha más grande, que están estos kits de sublimación, o incluso Cricut maneja la AutoPress, que también es una máquina que hace lo mismo, es decir, es una plancha plana grandota, también con palanca, e incluso es automática. Esa también es opción en el caso de que quieras tener mucha producción. Si vas empezando y quieres ver primero o lo estás viendo como hobby, puedes empezar con una Easy Press. Ahora, pregunta común, ¿lo puedo hacer con la plancha de mi casa? Mira, para probar y como para ver cómo se ve, no pasa nada. Sí puedes utilizar la plancha de tu casa, con que se derrita tantito el vinil se va a pegar, sí, pero al momento en el que tú no puedes controlar la temperatura, en las planchas de casa también el calor no es uniforme en toda la placa, aparte muchas son de vapor, no te va a quedar igual, por lo tanto no va a durar tanto tiempo. Entonces, para jugar y ver si se pega, sí se va a pegar, pero ya como para vender, sí definitivamente te recomiendo que te compres por lo menos una Easy Press o la Easy Press Mini, que es la chiquita, te sirve mucho para poner cositas aquí, poner viniles en tenis. Hay una, por ejemplo, que es para gorritas, entonces depende ahí de lo que tú quieras planchar.
pero te digo, si lo quieres vender, definitivamente te recomiendo que te compres una plancha y que no lo hagas con la de tu casa, porque no va a aguantar tanto tiempo como lo haría con estas. En cuanto a duración, tanto en la Easy Press como en una prensa más grande, es lo mismo en cuanto a duración, ¿ok? ¿Qué otra cosa puedes necesitar? Bueno, otra cosa que puedes necesitar es una impresora. Esto sobre todo si quieres enfocar tu negocio un poquito más por el lado de la papelería creativa, las stickers o las calcomanías, los cake toppers que tengan impresiones, es decir, cualquier cosa que vayas a imprimir o incluso una cajita que esté impresa o un empaque que esté impreso. Para cualquiera de estas cosas vas a ocupar una impresora. Ahora, ¿qué tipo de impresora? Bueno, eso depende de ti y de qué papeles quieras utilizar. Normalmente se puede utilizar una impresora casera de inyección de tinta, es decir, de las que tienen las tintas por fuera y como que se rellenan con botecitos de tinta. Normalmente esas están súper bien. Ya si quieres llegar a agregar foil, etcétera, bueno, ahí ya se tiene que agregar una impresora láser. Pero para la mayor parte de las cosas utilizamos una impresora de inyección de tinta y ahí sí ya depende de si quieres que sea carta, que sea tabloide, que sea doble cara, etcétera, etcétera. Pero en realidad cualquier impresora de inyección de tinta te funciona. Lo único que yo te recomiendo que te fijes al momento de comprarte una es que sea de las que tienen los botes como por fuera, es decir, que no sea de cartuchos para que no te salga carísimo imprimir en primera. Y en segunda, que diga que puede hacer impresión en papel fotográfico porque eso significa que tiene opción de calidad alta. Y la última cosa que puedes llegar a necesitar, pero es un poco menos común, es una laminadora. La laminadora la recomiendo si lo que quieres hacer es como crear stickers, pero que tengan como efectos especiales, es decir, que se le pueda poner un laminado como para que tenga brillitos, estrellitas, etcétera. Lo puedes hacer con una laminadora o incluso existen laminados en frío, pero no hay tantas opciones como los hay con el laminado termoadhesivo, es decir, con el laminado que se pasa por la laminadora. Digo, esto es menos común, sobre todo, por ejemplo, para las personas que quieran hacer como sus stickers para agendas y cosas así, es muy buena opción, ya que cualquiera de estas máquinas también las puedes utilizar para hacer como los tabs de agendas, las cositas para el scrapbooking, etc. Muchas gracias, espero que este video te sirva y te ayude un poco a entender más acerca del mundo de Cricut. Nuestra página en donde puedes comprar las máquinas con nosotros es www.3d4.com.mx y damos clases de cómo utilizar todas estas máquinas y más en www.cursosytutorialesmonterrey.com.mx. Así que si tienes cualquier duda, si aún no te sientes seguro o segura de qué máquina comprar, mándame un mensajito para que me platiques un poco acerca de tu proyecto y yo pueda ayudarte o recomendarte. Siempre estamos al pendiente. Recuerda que puedes comprar la máquina con nosotros. También nosotros te podemos enseñar a utilizarla al 100%. Todas nuestras clases son totalmente completas, buscando que aprendas todo lo que necesitas sobre la máquina, aparte de que incluyen asesoría para que siempre puedas estar preguntándome. Somos distribuidores autorizados de Cricut, también estoy certificada para dar las clases de Cricut, entonces cualquier duda que tengas, aquí estoy al pendiente. Espero te sirva mucho este video. Recuerda que en la descripción del video te dejo para que puedas descargar la presentación que estuve viendo en este video, además de que te dejo el link hacia el video en donde explico la diferencia entre cada una de las cuchillas de Cricut, porque yo sé que al principio todo puede ser muy confuso porque son muchas cosas, muchas cuchillas, muchas máquinas, pero no quería hacer este video tan extremadamente extenso. Por lo tanto, si quieres saber más sobre las cuchillas, da clic en el otro video y cualquier duda, aquí estamos al pendiente. Gracias.